Reivindicado por unos y cuestionado por otros, el Ministerio Público es una institución clave del Estado de Derecho. Hoy conversaremos con la principal autoridad de este organismo para conocer las fortalezas y debilidades de la institución. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? Bien, bien. Una emisión especial porque tiene relación con una cuestión muy sensible que se debate todos los días en los medios. ¿Te parece? Sí, cómo no. Vamos al reconocimiento de campo. Son constantes los ataques que sufre el Ministerio Público hacia la gestión de la Fiscal General del Estado por su enfrentamiento al crimen organizado en sus distintas modalidades y las investigaciones en sonados casos de corrupción. Generan molestias incluso en grupos políticos que insisten con el quebrantamiento de un Estado de Derecho. La amenaza de un juicio político es la herramienta que utilizan para hostigarla. Se trata de la primera mujer que llega al cargo y la primera funcionaria de carrera que llega a esta función. Y un cargo efectivamente además de muy importante, muy complejo al mismo tiempo. Vayamos a la ficha de nuestra invitada. Sandra Quiñones. Abogada, especialista en Derecho Penal. Cuenta con diplomado en Políticas Públicas, magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, funcionaria del Ministerio Público desde el año 1994. Fue coordinadora de la Unidad de Antisecuestro y Antiterrorismo. El 8 de marzo del 2018 jura como la primera mujer fiscal general del Estado de la República del Paraguay. Muy buenas noches, ¿cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Benjamín. A toda la teleaudiencia de Fuego Cruzado, muy buenas noches. Muchas gracias. Un gusto tenerla con nosotros. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo, en Paraguay nos escandalizábamos cuando caía un cargamento de 250, 400 kilos de cocaína, caso Parque Cue, fue emblemático. Ayer a todos nos conmocionó una noticia sobre la que había un cargamento de cocaína de origen, que tenía como origen Paraguay, nuestro país, de 16 toneladas, 23 en total. ¿Cuál fue la participación del Ministerio Público en este operativo Atlántico Norte, se denominó, y cómo evalúan estas felicitaciones del encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país? Bueno, el trabajo coordinado que se hace, ¿verdad?, con las instituciones y también a nivel internacional, ¿verdad?, en estos tipos de hechos punibles, como es el narcotráfico. La colaboración de parte del Ministerio Público de Paraguay fue estar en continuo contacto y haciendo el trabajo en el momento en que las autoridades del país, en donde fueron descubierta la droga, comunicarse al Paraguay y ese los elementos los elementos más importantes para proceder a realizar anoche ya mismo se realizaron los procedimientos, ¿verdad?, para ir dando con los supuestos autores o alguna complicidad que tengan en este cargamento que partió desde la República del Paraguay. ¿Se puede entender que la respuesta, digamos, que dio el representante de los Estados Unidos tiene que ver con la celeridad en el resultado de las operaciones de investigación del Ministerio Público? Sí, nosotros realmente trabajamos en forma coordinada también y creo que es muy claro el mensaje del señor embajador de los Estados Unidos, ¿verdad?, al invocar a la institución que da las respuestas inmediatas, ¿verdad?, a nivel local, ¿verdad?, atendiendo a lo que estaban los organismos internacionales que estaban solicitando la inmediata participación de la autoridad titular de la acción penal en la República del Paraguay. Un dato no menor, el encargado de negocios, el embajador Salazar, el embajador de los Estados Unidos, saludó exclusivamente al Ministerio Público. En eso basó el mensaje que todos conocimos.
Hubo otras operaciones. Capaz no sea una pregunta para hacerle a No. Pero es un dato Es un significativo. dato no menor, significativo, porque hay organismos que tendrían que tener... Y el corpus del tweet daba para poner más instituciones. No le faltaba espacio. No fue un problema de espacio. Perdón. Fiscala, esta acción que tuvo lugar, que se realizó en países europeos, después también tuvo su correlato a nivel local. Sí. Hubo operaciones, allanamientos en 4 localidades de la región oriental, acá, zonas aledañas a Asunción. ¿Cómo está avanzando esa investigación? Bueno, el trabajo sigue. Eso es algo que hay veces cuestionan. Estos trabajos son muy complejos, ¿verdad? Son muy complejos y deben ser sigilosamente, debe ser un trabajo bien sigiloso, coordinado con otras autoridades, porque un pequeño error hace que se frustre todo tipo de procedimiento. Entonces, nosotros hay veces nos critican por callarnos demasiado, pero esto es, Augusto, esto es Benjamín, lo que nosotros queremos, esto es demostrar a nuestros compatriotas que estamos trabajando, que hay veces no podemos hacer los ruidos que la gente nos está pidiendo, porque se callan, porque hacen esto, porque no hacen, porque este tipo de hechos, el narcotráfico, el crimen transnacional, es un crimen que muy complejo, pone en riesgo todos los intervinientes, su vida. Hace 1 o 2 semanas se hizo un procedimiento también en relación al narcotráfico y para tener el resultado tuvieron que ir en un vehículo 50 entre fiscales, agentes especiales, en un solo vehículo. Justamente hablando con el fiscal adjunto Marco Alcaraz, me había manifestado eso. Y me dice, doctora, vamos a ver cuántos infectados nos viene después atendiendo a la pandemia. Y le digo, no, doctor, yo creo que... y ponen mucha fuerza, se pone vibra, tenemos muchas deficiencias en cuanto a la infraestructura, ¿verdad? Que tenemos que trabajar, tenemos un escaso presupuesto, pero seguimos, ¿verdad? Seguimos y este apoyo que hoy recibimos del gobierno norteamericano es para nosotros un aliciente muy grande. Claro. Es una señal de que estamos haciendo lo correcto. El punto que quizás obviamente se tiene que abordar es la vulnerabilidad de Paraguay para el paso de estas sustancias. ¿Será parte de algún tipo de agenda con la aduana, con otros organismos? Yo no puedo responder por otras instituciones, ¿verdad? Pero sí, no podemos negar que el Chaco, por ejemplo, yo soy del Chaco y es muy extenso. O sea, difícilmente con la precariedad que existe de los órganos de seguridad en los diferentes puntos de control se pueda abarcar todo. Es muy difícil, ¿verdad? Yo soy de Fuerte Olimpo. Y conozco la zona de Agua Dulce, conozco Bahía Negra, Puerto Guaraní, ¿verdad? Los diferentes lugares donde fácilmente va a penetrar el crimen organizado. Es cierto, pero pudiendo tener una serie de herramientas tecnológicas como tienen otros países, hasta ahora es inexplicable, parece una pregunta tonta al ser tan recurrente, ¿por qué no tenemos radar? ¿Por qué no tenemos tecnología suficiente en aduana? Porque 16 toneladas no pasan así nomás. Tienen que salir contenedores, 5 contenedores. Y lo mismo lo de los radares. Y estamos en pleno siglo XXI. No estamos en 1970, 80, ¿verdad? Estas son preguntas que, la verdad, uno se siente medio tonto al hacerlas. Sí, hay que invertir en toda la tecnología que pueda hacer detectable estos hechos, ¿verdad? Que dejan mal al país. ¿Para qué vamos a decir? O sea, dejan una imagen bastante, deteriora mucho la imagen del país. O sea, es que te imaginas en Alemania, en Bélgica, ¿verdad? En estos momentos, y es noticia mundial. Y el volumen, fundamentalmente. El volumen, la cantidad que salió. Nos mandaron 16 toneladas, así reciben la noticia. ¿Cómo salió de acá, verdad? ¿Cómo salió? ¿Cómo los órganos de control, dónde están? Así es. Entonces, doctora, en estos días hubo mucha denuncia relativa al tema feminicidio, al tema de atropellos a la mujer, fundamentalmente hechos de violencia.
Y siempre hay un reclamo al respecto de una acción más acelerada de la institución, y a veces también se cuestiona el hecho de que hay ya atisbos de que va a ocurrir algo y no se actúa. ¿Usted tiene algún mensaje al respecto de eso? Bueno, el mensaje que te puedo dar, en primer lugar, es muy complejo, ¿verdad? Porque normalmente está en el seno familiar y es sumamente difícil o hacer una denuncia a pocos minutos, horas, ya existe otra vez una reconciliación. Pero a todas las mujeres, y me dirijo a mis congéneres, que tengan miedo de denunciar, ya sea a un agente fiscal o a otro, yo me ofrezco. Que me llamen a mí y voy a estar al lado de ellas. Yo sé que es muy difícil, porque hay veces es el padre de sus hijos, hay veces es hasta los hermanos. Claro. Es muy difícil el tema de violencia familiar por las secuelas que deja en el seno mismo de la familia, ¿verdad? Y una ruptura más bien familiar, ¿verdad? Que después también desemboca en los niños unas consecuencias que es muy difícil ir a revertir después con el tiempo. Y es bueno, Pero les digo que yo como fiscal general del Estado y como una compatriota más de ustedes, me ofrezco, me llaman, voy a saber mantener la prudencia del caso y tratar como corresponda y a esa mujer que está en esos momentos pasando tan difícil. Hay veces que nuestra gente humilde, ¿verdad? Que a lo mejor no tiene ni siquiera para la recarga de su teléfono para comunicarse con las autoridades, ¿verdad? Y porque es difícil, algunos dicen, ¿por qué no se previene eso? Es difícil. Claro. Es difícil porque es en el seno familiar. ese es un problema real. Ahora, hay un problema de carácter institucional que afecta, por ejemplo, a la policía, y quería consultar el rol de la Fiscalía en este terreno. En estos últimos dos hechos, Olga Feliciángel es asesinada por un sujeto que tenía orden de captura. Esta mujer que fue brutalmente agredida en Mariano Roque Alonso, que todos nos espantamos con el video, fue agredida por su marido que tenía también orden de captura. Si esas personas estaban donde tenían que estar, que era en la cárcel, Olga Feliciángel estaría viva y esta mujer no estaría en el hospital. Entonces, ¿qué está fallando ahí? Entramos en problemas de carácter institucional, también corrupción, porque uno puede presumir que mucha gente que tiene estar adentro está afuera porque se le deja estar afuera. ¿Cómo empezar a encarar problemas tan Bueno, nosotros delicados? como Fiscalía tenemos un límite, ¿verdad? Nosotros cuando nos llega los informes, tenemos los informes, la denuncia en primer lugar, luego los informes, porque hay veces la denuncia es muy escueta, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que ser ahí bien objetivos para ver qué es lo que sucedió, el grado de... Algunos te indican golpes. Bueno, tenemos que tener mínimamente un certificado, ¿verdad? Que indique, o a excepción del que tengamos a la mujer golpeada, ¿verdad? Y automáticamente el fiscal ordena la detención y ahí en eso ya pasa a la Policía Nacional para que, y con esto no quiero enfrentar a las dos instituciones claro, que claro. todos los días trabajamos, ¿verdad? Pero- Los compañeros de la policía y el Ministerio Público estamos unidos siempre en la lucha de todo lo que es todo tipo de hechos punibles, ¿verdad? Hay un versus ahí que nos lleva a debatir. El otro día estuvo acá el presidente de la Corte Suprema de Justicia, este tema de exceso de prisión preventiva, hacinamiento de la población penal. O sea, es muy difícil encontrar el balance y es un debate de nunca acabar. Realmente es difícil, porque hay delitos, ¿verdad?, que en lo cual es claro que se le puede dar medidas alternativas a la prisión, ¿verdad? O se le puede dar una prisión domiciliaria. Pero ¿qué también pasa, Augusto, Benjamín? Hay veces las propias autoridades, los fiscales, los jueces, hay un cierto temor porque dice, o amanece al día siguiente y dice, fiscal, no ordenó, no pidió prisión. No pidió. Sí. Y ahí es todo, y cuando no tiene el arraigo suficiente. O sea que este muchacho que acabó con la vida de la señora Feliciángel,
si no tenía el arraigo suficiente, no podía estar en libertad. Claro. Es ¿dónde después lo encuentro, verdad? Yo fui fiscal del área penal mucho tiempo y hay veces te da pena, pero cuando no tiene un arraigo suficiente, Encima era hay por un peligro de fuga. Era por entonces, homicidio en grado de tentativa, era una de las sí. causas. Sí, Entonces nada menos. es muy difícil tener que no pedir, porque Claro. nosotros solicitamos, es el juez el que hace evalúa si corresponde o no una prisión. Tenemos que hacer una pausita, volvemos en un minuto en Fuego Cruzado. Estamos de vuelta con nuestra invitada hoy, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Hay todo un movimiento mediático y político, si se quiere, que hacía que cada semana más o menos surgiera una propuesta de juicio político. Hace 15 días no escucho nada. Bate los récords. Ya me está preocupando, Ya me pasó está mucho preocupando. tiempo. Doctora, ¿cómo caracteriza usted este tema de la amenaza de juicio? El otro día incluso por una medida que tomó la justicia. Claro, no era el Ministerio Público. Exactamente, bueno, yo siempre digo que es parte de la función que realizo, ¿verdad? Hay gente que le gusta o que no le gusta el trabajo que estamos realizando. Realmente el ser titular de la acción penal pública conlleva, ¿verdad?, a procesar de repente a legisladores, gobernadores, intendentes, a muchas personas a quien no van a estar de acuerdo con el trabajo que realizamos. Entonces apuntan directamente a la cabeza, ¿verdad? Porque dice, bueno, ella habrá dado la orden. Ellos no piensan que también el fiscal es autónomo. El fiscal es el que toma el expediente, analiza su expediente y toma la decisión. Yo no le voy a ir a poner un arma y decir, ¿sabes que tenés que imputar, tenés que hacer o tenés que acusar? Ellos hacen su investigación. Cuando ingresa al sistema del Ministerio Público una denuncia, entonces se hace un análisis. Nosotros hacemos un análisis previo, también eso critican, porque se hace un análisis previo, se critica eso. Bueno, pero siempre se hace, y lo que nosotros consideramos donde no hay hechos punibles, como de repente el caso de que envíe la Contraloría y hay solamente actos administrativos que corregir, entonces volvemos a remitir al ente Contralor, ¿verdad? Claro. Ahora, la relación o la injerencia de la política, tanto en la justicia como en el Ministerio Público, es algo que, desgraciadamente, algo con lo que hay que lidiar permanentemente, porque ahora, por ejemplo, los últimos pedidos de juicio político se referían al caso de Efraín Alegre. Bueno, el señor decía que no acataba las disposiciones y prefería guardar prisión y todo lo demás. Ahora esa crisis continúa y es muy probable que el Ministerio Público en algún momento, por desacato, no sé por qué, tenga que intervenir. ¿Cómo administran estas presiones políticas, injerencia que, como decía, o por lo menos intento de injerencia que existe de parte de los distintos actores políticos? Y bueno, nosotros administramos con las herramientas que tiene que administrar un representante de la sociedad, que son las leyes que nos rigen, ¿verdad? Yo te voy a decir algo. Si en un momento dado una jueza a mí me intima a presentar un informe y no lo hago, o me intima a una presentación, puede ordenar mi detención. Puede ordenar mi detención. Claro. O sea que acá no hay, por ser el señor Efraín, por ser Sandra Quiñones, por ser lo que sea, acá es el cumplimiento a la ley. Y cuando hay desacato, es claro, al llamado del juez hay que acudir indefectiblemente, y eso lo sabe. Y creo que su abogado en un momento Sí, lo sí, dijo. lo reconoció. Dijo perfectamente el doctor Duarte Cagabello. Él, como sí. jurista, lo sabe muy bien. Y fuiste protagónica como fiscal en ese tiempo en la lucha contra el terrorismo, después desde tu tarea de fiscal general del Estado. Se está hablando de vez en cuando surge el debate sobre cambiar el estatus, digamos, de
el EPP y compañía generaron como una nueva relación entre el Estado y esa banda criminal. ¿Cuál es tu opinión al respecto, doctor? Yo soy categórica al respecto. Son terroristas, sus sus actos son terroristas. No tiene ni hay que opinar al respecto de darle un estatus a criminales. Tenemos familias enlutadas de las fuerzas públicas. Tenemos en el 2009, cuando se lo secuestró a Fidel Zavala, recuerdo, y está el joven Martínez, que sigue postrado en su oficial Martínez, cuando fue a abrir el vehículo, Claro, ¿verdad? claro, el explosivo. El explosivo que seguramente era para una de las autoridades, porque hacía unos meses nosotros habíamos entrado en un campamento y en ese campamento estaba también un termo y abrimos como si nada. Mi colega y yo agarramos y abrimos como si nada, ¿verdad? Entonces, pusieron en la camioneta. Él se fue, el mismo abrió y ahí Claro. explosionó, ¿verdad? Y las esquirlas hoy hacen que él esté en un estado vegetativo, ¿verdad? Tremendo. Sandra, el caso Oscar Denis es verdaderamente histórico, un ex vicepresidente de la República, sigue secuestrado, cumple en estos días 6 meses ya me parece, Sí. en estos días nomás. La familia hoy solicitó la intervención de organismos internacionales como ACNUR, por ejemplo, no es ACNUR, el organismo que preside Bachelet, Sí, Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y bueno, y es un caso realmente muy, muy grave que en este momento bajó la intensidad de su difusión. ¿Qué falló en esto? Porque evidentemente las políticas iniciales no fueron fructíferas. Nosotros No digo esa tenemos- responsabilidad tampoco de la Fiscalía General. No, pero también en los primeros momentos del secuestro del ex vicepresidente Denis, se solicitó la cooperación internacional. Ujú. Estuvieron ellos apoyando el trabajo. No podemos tenerlos 6, 7, 8 meses, un año, ¿verdad? Porque tienen también funciones que cumplir en su país. Pero continuamente la cooperación está. Hoy día lo que te puedo decir, nosotros tenemos nuestro organismo de derechos humanos que también están trabajando y Pero apoyando. no fue un error político, digo, ¿verdad? No haber intentado rescatarlo al inicio cuando se sabía más o menos dónde estaba, asumiendo el riesgo que eso hubiera representado un costo político muy alto también, ¿verdad? Sí, realmente estar en el campo de la acción ahí es muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe una vida. Y en ese momento lo más importante era la vida del señor Secuestrado. vicepresidente, Ujú. del ex vicepresidente. Entonces decir, vamos a entrar, se corre casi el 90% de que ellos al instante lo ejecuten, ¿verdad? Nadie quiere cargar también con Claro. esa situación, ¿verdad? Tamaño dolor, la familia suplicando que esperemos un rato, le demos un tiempo a ellos para intentar que llegue algún mensaje, ¿verdad? Como después llegó, se dio a conocer los mensajes que llegó. Entonces es muy Es complejo. complicado. El secuestro es complejo. Sí. Para los familiares es la muerte suspendida. Así mismo. Doctora, en ese mismo lugar estuvo el presidente de la Corte hace varios días y estábamos formulando algunas cuestiones que tienen relación de qué cosas tendrían que cambiar de futuro en las instituciones. En el caso de la Corte Suprema hablamos del sistema de justicia, hablamos del Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento, unificar, no unificar. Si el día de mañana hubiera una constituyente, ¿qué cosas te parece que tienen que cambiar o ajustar el Ministerio Público que merecen ser atendidos? Bueno, coincido mucho con lo que dijo el presidente de la Corte, ¿verdad? Existen el órgano de juzgamiento, el órgano de selección, es Claro. político. Ujú. Claro. Entonces, Sacar las garras de la política de los órganos exactamente. jurisdiccionales. Sí, sí, sí. Es muy importante eso porque daría a lo mejor mayor tranquilidad tanto al investigador como al juzgador de tomar las decisiones que tenga que tomar. En dos palabras,
si pudieras, por favor. Uno de los cuestionamientos reiterados desde hace mucho tiempo, no solamente en toda administración, es que se tiene cuestiones que tienen relación con la corrupción en el Ministerio Público, ¿verdad? Que va desde controles en las avenidas extorsivos hasta por qué a uno se le ordena la prisión preventiva, a los privilegiados no y a los pobres no. El tema de la corrupción, ¿es un motivo de trabajo al interior del Ministerio Público? Sí, se trabaja muchísimo, se trabaja muchísimo. Todo lo que el plantel hoy de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, el plantel de agentes fiscales, de funcionarios, hoy ya prácticamente no da abasto de la cantidad de trabajo que tiene. Una causa que ingresa es una causa que prácticamente te lleva 6 a 1 año de investigación. De 6 meses que establece el código, queda corto. Porque algunos dicen, bueno, pero ya tienen esto, ya tienen aquello. El fiscal, es cierto, el código dice con una ligera sospecha ya puede estar procesando. Pero el fiscal también tiene que tomarse su tiempo de analizar. Por ejemplo, si viene un informe de CEPRELAT, si viene un informe de Contraloría, todo eso debe ser analizado, sujetos otra vez a pericias, a lo mejor oficios que tardan 10, 20, 30 días Claro. No es fácil. No es fácil. Seguro. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo esta noche, ¿sí? Muchísimas gracias, Augusto. Muy Muchísimas gracias, Benjamín, Un a Fuego placer. Cruzada, Un gusto. por darme este espacio y de poder dialogar un poco con ustedes. Seguiremos Y estar en charlando. contacto también con mis compatriotas. Bueno, ya llega a cuenta final, en es. términos del ministerio, ya que está la fiscal, 2 inimputables como Carmilla revés. Masi o muy imputables. Deberían ser imputados inmediatamente. Ah, bueno, Gustavo Velázquez, Carmilla Masi, ya llegan. Hasta mañana.